Buenas tardes, compañeros, compañeras. Vamos a comenzar una sesión que va a incluir una serie de eventos que van destinados a la formación continua de nuestro colegio. Este tipo de eventos el objetivo es pues actualizar jurisprudencialmente. Hay determinadas sentencias que no se nos puede pasar por alto. Hoy vamos a comentar algunas de ellas. Es imposible comentarlas todas, pero siempre es bueno tener algunas presentes por determinados temas. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema de la jurisdicción civil. Os digo esto también sobre la formación porque a mí me gusta recordar, últimamente lo he hecho en varias ocasiones públicamente, el nuevo artículo, el nuevo Estatuto General de la Abogacía en el artículo 64. El artículo 64 dispone que los profesionales de la abogacía tienen el derecho y el deber de recibir una formación continuada y que los colegios debemos organizarla. Podéis comprobar con ello que estamos, ¿no?, en eso, ¿no? Casi todos los días tenemos un evento. Y hay diferentes secciones y otras comisiones que están organizando constantemente jornadas, temas de actualidad, congresos. Esto se puede repasar a través del YouTube del colegio. Aprovecho el YouTube del colegio porque ya tenemos más de 2.000 suscriptores. Es muy cómodo poder repasar las jornadas que se quedaron atrás y no habéis tenido tiempo. Y es muy fácil de que el mismo móvil o el mismo equipo donde tú puedes ver el YouTube pueda realmente que te lo recuerde. Solamente con suscribirte, el mismo YouTube se va a encargar de recordarte la jornada. Yo os quería también decir, una vez dicho esto de la formación del artículo 64 del nuevo estatuto, que, formación no es solamente asistir a las webinars, ¿no?, o a los eventos. Yo creo que además de asistir virtualmente a los eventos presencialmente, hay que interactuar con el compañero. Hay que ir, por eso animo también a que haya cierta presencialidad. Sé que es muy cómodo el tema virtual. En este caso, como tenemos compañeras, en este caso magistradas de diferentes sitios del territorio nacional, pues yo creo que deberíamos también de vez en cuando aparecer por el salón de actos, porque es bueno intercambiar ideas con los compañeros. Pero además también quiero comentar el tema de la biblioteca colegial. En la biblioteca colegial no solamente vais a tener libros, tenéis bases de datos. Eso también es formación. Mirad quincenalmente la legislación que enviamos, que a veces son artículos doctrinales y otras veces son de tipo jurisprudencial, también es formación. Y afortunadamente tenemos también la posibilidad de acceder a la base de datos de la web colegial y a través de VLEX, Tirán Leblanc, pues incluso nube de lectura de Tirán, podéis consultar libros 365 días al año y consultar jurisprudencia, modelos, consultas, etcétera. Pero si además echáis en falta alguna base de datos, porque es más potente, no voy a decir ahora marcas, pero las tenemos en la biblioteca, incluso si no podéis acercaros. Estoy pensando en los compañeros que están a 120 kilómetros de la ciudad, nos podéis llamar por teléfono, hace falta un modelo o hace falta algo de que no tengáis, nos llamáis por teléfono y nosotros por correo electrónico las servimos. Y por eso yo creo que la formación es importantísima, va a redundar siempre en nuestro beneficio y yo creo que estar al día siempre vamos a tener siempre mejor criterio y con ello creo que vamos a resolver siempre los problemas que plantean nuestros clientes. Bueno, vamos a comenzar hoy, como he dicho antes, con el tema de la jurisdicción civil. Y entonces, como he dicho, tenemos 4 magníficas magistradas. Y tres magníficas magistradas y una letrada de administración de justicia. Y en diferentes sitios del territorio de la nación. Nos van a ofrecer novedades muy importantes a nivel de civil del Tribunal Supremo. Y bueno, yo quisiera agradecer aquí públicamente a nivel de colegio que se hayan ofrecido para nuestros colegiados y comentar esta sentencia que han escogido. Vamos a comenzar con una sentencia muy interesante y os presento a Emilia Puga González. Ella está ahora mismo de magistrada juez destinada en la primera instancia número 3
de Barcelona. Y le paso ahora mismo la palabra a Emilia. Bien, muchas gracias, José Manuel. Bien, la presente ponencia tiene por objeto examinar las últimas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en las que, a través del juicio de ponderación, se resuelve la colisión planteada entre los derechos a la libertad de información y los derechos al honor y al derecho a la propia imagen. En primer lugar, examinaré con mayor detenimiento la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Primera, la número 887/2021 de 21 de diciembre. La demanda que dio origen a la sentencia que se recurre en casación se interpone a raíz de la producción por parte de la demandada de la serie televisiva Muerte en León, donde se recogen los hechos acontecidos a raíz del asesinato de la presidenta de la Diputación de León en el año 2014. En concreto, en su capítulo segundo, donde se trata del proceso selectivo en el que intervino el demandante junto a una de las acusadas, cuyo posible manipulación en perjuicio de una de estas acusadas fue utilizado como móvil del crimen y fundamento de su estrategia de defensa. El actor entiende que con el contenido del referido capítulo y el tratamiento que de los hechos hace la demandada se está vulnerando su derecho al honor y a la propia imagen. Resaltar de esta sentencia, como se irá viendo a lo largo de mi exposición, es el tratamiento de la condición de tercero ajeno a los hechos objeto del proceso penal que concurre en el demandante y el análisis del derecho al derecho a la propia imagen en función del contexto y finalidad de su difusión en relación con el derecho a la libertad de información. Bien, en primer lugar, conviene hacer un breve repaso de cuál es la jurisprudencia sobre esta cuestión, la reiterada doctrina del Supremo. Bien, pues como ya nos dice el Supremo, no existen derechos absolutos que deban prevalecer unos sobre otros, sino que el juicio de ponderación es de naturaleza circunstancial. El derecho fundamental a la información comprende una dimensión activa, constituida por el derecho a informar libremente, y una dimensión pasiva o derecho a ser informado. Recae sobre la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo y consiste en comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión. La importancia de este derecho requiere un espacio blindado para que pueda cumplir su fundamental función de transmitir e investigar hechos de interés general que son fundamentales en un Estado de Derecho para formar una opinión pública plural y posibilitar el ejercicio de los derechos políticos por parte de los ciudadanos con conocimiento de causa, los cuales gozan a su vez del derecho también constitucional de recibir una información veraz. La libertad de información, por tanto, goza de una protección reforzada que prevalece en los supuestos de colisión con otros derechos fundamentales. Y ello, como ya he dicho, para que pueda cumplir la función constitucional que le corresponde en beneficio de todos. Asimismo, señala que el derecho a la... Tengo un problema con la pantalla. El derecho a la propia imagen comprende su doble faceta positiva y negativa. Ello es recogido en la reciente sentencia 626/2021 de 27 de septiembre, a la que después haré referencia. En esta faceta positiva atribuye a su titular la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico que permita su identificación y le permite determinar qué información gráfica generada por sus rasgos físicos personales puede tener dimensión pública y en su faceta negativa o excluyente otorga la facultad de impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por un tercero sin el consentimiento expreso del titular, sea cual sea la finalidad perseguida por quien lo capta. Recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional 27/2020 de 24 de febrero que la regla primera para lograr la protección de este derecho fundamental consiste en que para poder captar, reproducir y o publicar la imagen de una persona es indispensable su consentimiento inequívoco, siendo excepcionales los supuestos en los que no se requiere dicha autorización y que aparecen contemplados en el artículo 8 de la Ley Orgánica 1/82. Su eficacia, por lo tanto, no es absoluta y, por lo tanto, caben legítimas limitaciones a su fuerza expansiva. ¿Cuáles son las circunstancias concurrentes que tiene en cuenta la sentencia para poder llevar a cabo este juicio de ponderación de los derechos fundamentales en conflicto? Bien, la sentencia separa como tres aspectos. En primer lugar, en relación con el contexto.
Y en relación con el contexto señala que la serie televisiva producida por la demandada que goza de un indiscutible interés social. Además que los medios audiovisuales y prensa escrita dieron cumplida y abundante información sobre la investigación de los hechos, descubrimiento de las personas responsables, desarrollo del proceso judicial y especialmente del juicio oral. Su trascendencia determinó que el presidente del tribunal autorizase su grabación por las cámaras de televisión. Y asimismo hay que tener en cuenta la grabación por una de las acusadas del segundo examen de las pruebas selectivas, grabando desde su móvil al demandante, único aspirante que superó la primera prueba, sin su consentimiento. Que además esta fue la estrategia de la defensa al considerar que dicho proceso selectivo había sido manipulado con la finalidad de impedirle intencionadamente por parte de la víctima el acceso a dicho puesto de trabajo como funcionario público. En este caso, en esta grabación que realiza una de las acusadas lo es del segundo ejercicio, dado que el primer examen parece ser que se presentaron 30 opositores, solamente lo superó el demandante y ante la sospecha de esta posible manipulación, una de las acusadas durante el desarrollo del segundo ejercicio pues procede a su grabación y además se puede ver en estas imágenes cómo, y además así se declara en el acto de juicio oral por parte del secretario del tribunal, que se ve como el demandante junto con el secretario del tribunal salen de la sala donde debe desarrollarse el examen con el sobre conteniendo el examen abierto, salen y entonces la acusada dice que fue ese el momento que se aprovechó para efectuar el cambiazo del examen. Bien, en relación con el demandante, en base a los hechos declarados probados en la segunda instancia, se vio involucrado en los hechos de una forma involuntaria, al participar en las oposiciones para la obtención de la plaza de ingeniero de telecomunicaciones, que fue grabado sin su consentimiento por la acusada durante el desarrollo de la oposición y difundida su imagen por la serie producida por la demandada sin su autorización. Señalar aquí que no se estima acreditado si durante las sesiones de juicio oral este vídeo, si se admitió como diligencia de prueba y consta unida al sumario, no queda acreditado si se reprodujeron estas imágenes. Además, recoge el sentencia que el demandante no es un personaje público, no desempeñaba al participar en la oposición ningún cargo de tal naturaleza, aunque los hechos en los que se vio involucrado adquirieron, por las causas reseñadas, trascendencia social. ¿Cuál es el tratamiento que de estos hechos hace por la demandada en la serie? Pues bien, en el capítulo segundo de esta serie versa sobre estas supuestas irregularidades de los procesos selectivos de la Diputación de León y se trata de hechos de relevancia pública indiscutibles. Todo este segundo capítulo, y así se recoge también en la sentencia, no únicamente trata sobre este proceso selectivo, sino que además pues, se hace una amplia exposición de otros procesos selectivos a cargo de funcionarios de la Diputación, llevándose a la conclusión de que muchos de ellos, por declaraciones que vertieron los testigos en el acto de juicio, pues efectivamente pues estaban manipulados en el sentido de que previamente se había facilitado las respuestas a algunos opositores pues, que eran afines al partido mayoritario gobernante. Bien, además, la demandada no descalifica al actor mediante expresiones directamente dirigidas contra su persona, no dice que interviniera de alguna forma en una supuesta manipulación del proceso selectivo en el que participó como opositor, sino que lo que hace es recoger declaraciones de terceros sin adiciones sobre estos hechos. Y señala ya el Supremo que reflejar en la serie producida las manifestaciones literarias de un tercero, este es el periodista que comenta o da su opinión sobre cómo se desarrolló este segundo ejercicio, dice que ello no puede dar prevalencia al derecho al honor del actor sobre la libertad de información de la demandada. Y si bien es cierto que el programa sí que incluye imágenes del actor grabadas por la acusada durante el desarrollo de la oposición sin su autorización, las cuales figuran incluidas, como ya he dicho, en el capítulo segundo de la serie, que comercializó la demandada con las correspondientes plataformas para su difusión. Pues bien, partiendo de los fundamentos jurídicos señalados y de las circunstancias concurrentes, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas o qué es lo que dice finalmente el Supremo? Pues bien, señala que en relación con la supuesta infracción del derecho al honor del demandante, que debe prevalecer la libertad de información de la demandada, en tanto en cuanto se trata de hechos de trascendencia social en los que se vio involucrado el actor, aun cuando no sea un personaje público ni desempeñase un cargo de tal naturaleza. Señala que la proyección que adquirieron los hechos justifica la información sobre su persona.
Tampoco se ha atentado al principio de proporcionalidad, toda vez que la información no recoge ninguna expresión descalificadora sobre la persona del demandante, y las supuestas irregularidades sobre los procesos selectivos en la Diputación de León se encuentran amparadas por la prevalencia del derecho constitucional de información y por la importancia que adquirieron para la formación de una opinión pública plural en el marco de un Estado de Derecho, como he señalado anteriormente. En relación con la colisión con el derecho a la imagen, aquí sí que diferencia dos aspectos. Por un lado, que la grabación de la figura del actor llevada a cabo por la acusada y su utilización como diligencia de prueba admitida en el proceso penal, cuya proyección en el desarrollo del juicio oral no consta, es un hecho perteneciente a la esfera de una tercera persona que se incorporó al sumario con la finalidad de producir efectos estrictamente procesales. Bien, sin embargo, queda acreditado que en la serie sí que se divulga este derecho, sí que se reproducen las grabaciones y por lo tanto se reproduce la imagen del demandante, y en este caso sí que se entiende vulnerada la Ley Orgánica 1/82 en el artículo 7.2, por cuanto se están utilizando estas imágenes con fines comercializadoras. Y por lo tanto sí que entiende que en el momento en que se están divulgando estas imágenes en una serie que se va a emitir en distintas plataformas y de una manera indefinida, ya no está cumpliendo la función para la cual fueron admitidas en el juicio oral, y que por lo tanto sí que se infringe el derecho a la imagen. En este sentido, estima vulnerado únicamente el derecho a la imagen del demandante. Bien, esto en cuanto a la sentencia que acabamos de comentar, que daría mucho de qué hablar, y además recomiendo su lectura porque es muy detallada, no solamente en cuanto a los hechos, sino en cuanto a la fundamentación jurídica. Citar finalmente 4 sentencias muy recientes que también se habla de la posible vulneración del derecho a la propia imagen, colisión con la libertad de información, y el derecho al honor en colisión con la libertad de información. En primer lugar, la sentencia 626/2021 de 27 de septiembre. En esta sentencia se analiza si con la publicación de la ficha policial de uno de los implicados en la trama Gürtel se produjo una intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen, como derecho autónomo y propiamente caracterizado por las dimensiones positivas y negativas del referido derecho, entendiendo el Tribunal Supremo que no se produce una vulneración del derecho a la imagen por la publicación de la ficha policial, atendiendo a las circunstancias concurrentes en ese caso. Es una fotografía que ya había aparecido publicada anteriormente en otros medios. Además, siempre se había publicado esa fotografía en relación con la investigación del tema de la trama Gürtel, y que además resalta que en este caso no se está discutiendo sobre si la ilegalidad o no de que se haya divulgado la ficha policial o que haya trascendido las posibles responsabilidades, sino que aquí lo que se analiza es la colisión del derecho a la propia imagen con el derecho a la libertad de información, y que no por el hecho de que lo que se publique sea la ficha policial, por sí solo pues debería ampararse el derecho a la imagen, porque entonces estaríamos hablando de que este derecho pues es absoluto y, como hemos dicho anteriormente, no lo es. En segundo lugar, la sentencia 270 de 2022 de 30 de marzo. Aquí se trata de una grabación de una pelea callejera donde se vierten insultos en el contexto de un enfrentamiento vecinal que no alcanza la gravedad necesaria para constituir una vulneración del derecho al honor. En tercer lugar, la sentencia 26/21 de 25 de enero, en el que trata sobre el caso de un policía local adscrito al área de deporte del ayuntamiento por imposibilidad física, que participa en una competición deportiva bajo una identidad falsa que no le corresponde. Y la sentencia 25/21 de 25 de enero, en el que se trata de la difusión del contenido de una sentencia penal condenatoria por delito de maltrato familiar y detención ilegal en la edición en papel y en formato digital de un diario. En ambas sentencias prevalece el derecho a la libertad de información sobre el derecho al honor. En todas ellas destaca que se dan los requisitos para esta prevalencia en cuanto al interés general, la veracidad y la proporcionalidad. Además, destaca la teoría o detalla la teoría del reportaje neutral, es decir, que los periodistas en ambos casos se limitan a transcribir lo que es la noticia sin añadir ningún otro dato ni realizar ningún comentario que pudiera atentar contra la fama de cualquiera, en este caso de ambos demandantes.
Bien, pues con esto yo daría por finalizada mi exposición y a la espera de que si hay alguna pregunta, pues ya José Manuel comentará. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Emilia. Creo que nos ha iluminado totalmente, al menos recientemente, en temas de libertad de información y derecho al honor. Entonces, yo voy a compartir ahora mismo un par de cosas antes de pasar a la siguiente ponencia. Se trata de... Es que estaba viendo, mientras que estabas con el tema, una pestaña que lo voy a poner ahora mismo. Bueno, creo que se ve, ¿no? Bueno, Radio Televisión Española, creo que esta es la serie, Emilia, si no me equivoco, ¿no? Es esta, sí. Bueno, pues la tenéis, la podéis ver si tiene interés. Yo esta mañana comentando con un compañero, desayunando con él, me dijo que la había visto. Yo no la he visto, prometo verla y tiene mucho interés, la verdad. Bueno, si alguien quiere realmente, pues la vamos a ver, porque ya hemos visto las sentencias derivadas de este tema, ¿no? Voy a también a compartir ahora la pantalla para también... Vamos a ver. Bien, quería recomendaros una serie de libros, ¿no? Entonces, para cada materia, evidentemente habrá varios libros más, pero bueno, un par de libros. El sistema de derechos fundamentales, que ya es un clásico de Luis María Díez Picasso, sigue estando al día. Ahora lo edita Tirán lo Blanc. Antiguamente lo editaba Civitas, si no me equivoco, y tiene 2 capítulos dedicados, el 11 y el 12, a la vida privada y la libertad de expresión. Y desde el punto de vista procesal, no encuentro nada mejor. Es un libro que está en la biblioteca. Realmente son sobre acciones civiles de protección a honor, intimidad y propia imagen. Es un libro de 2007, pero yo no he encontrado nada mejor que el libro de Garbery y de Buitron. Y bueno, voy a dejar de compartir y voy a presentar, a la siguiente ponente, que es Begoña Achal Barral. Ella es letrada de la Administración de Justicia y está destinada en el primera instancia número 14 de Vigo. El tema que va a tratar es un tema de régimen económico matrimonial muy interesante, ya lo veréis, e insisto, si hay alguien que tenga que hacer alguna pregunta al final de su exposición, pues la recojo yo. Elena, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, pues voy a dar comienzo al comentario de mi sentencia, que es la sentencia del Tribunal Supremo 10 del año 2022, de 10 de enero, que ha dado lugar al recurso de casación 3.589 del año 19, de la que ha sido ponente la señora María de los Ángeles Parralucán. Los hechos controvertidos en esta sentencia y lo que es objeto de discusión es la posibilidad de derecho de reintegro del valor de bienes privativos aportados por un cónyuge, en este caso el esposo demandante, a la sociedad de gananciales, en virtud de un negocio de aportación cuando no ha indicado expresamente su carácter oneroso. Esa es la cuestión central y el objeto de debate de las sentencias dictadas, tanto en instancia, en apelación como en casación. La resolución de instancia, que en este caso fue dictada por el Juzgado de Instancia número 23 de Sevilla, en sentencia de 14 de diciembre del año 2017, que recayó en el ordinario 1623 del 16, estimó parcialmente la demanda y reconoció como único pasivo el derecho de crédito del esposo frente a la sociedad de gananciales por las obras efectuadas en el inmueble que forma parte del activo, pero no reconoció el derecho de reintegro del demandante por razón de que en la escritura de aportación que había realizado en su día, otorgada entre ambos cónyuges, no se recogía expresamente que esa aportación tuviera carácter oneroso. El demandante apeló a la sentencia y la Audiencia Provincial, en este caso la sección segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla, en su sentencia 88 del año 2019 de 14 de febrero, desestimó su recurso y confirmó las instancias de instancia. Y en este caso, en base a 2 motivos.
uno exactamente igual que la sentencia de instancia, que era que la escritura de aportación no expresaba el carácter oneroso, y el siguiente motivo que también recogía para desestimar su recurso era que no contenía una cláusula de reserva del derecho de reembolso a liquidar la sociedad de gananciales. En base a ello, se estimó que no procedía estimar la pretensión del demandante y no se accedían a sus pretensiones. Se interpuso recurso de casación, también en este caso obviamente por el propio cónyuge demandante. Los motivos fueron 3. El primero, inexistencia de sentencias del Tribunal Supremo al respecto. El segundo, infracción de los artículos 1282, 1288 del Código Civil y del artículo 41, 1b y 3 del Real Decreto Legislativo 1 del año 93 de 24 de septiembre por conculcación de las sentencias del Tribunal Supremo que los interpretan y que se aportaban, y tanto el motivo primero, que no era un verdadero motivo, y no citaba la disposición infringida, como el motivo segundo, fueron desestimados en casación. Una de las cuestiones que se planteaba en relación con el Real Decreto Legislativo en materia tributaria era que la exención estaba prevista para aportaciones onerosas no gratuitas, pero posteriormente la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su sentencia del año 2021, la sentencia 295 del 21 de 3 de marzo, concluyó que las aportaciones gratuitas tampoco estarían sujetas al impuesto de donaciones. Entonces, no podía ser un motivo la exención del impuesto para fundamentar tampoco la inclusión o la inclusión de un derecho de reintegro. Perdón, creo que se ha repetido aquí una filmina. Vamos a ver. Uy, se me ha quedado aquí en bucle. Ah, perdón. Ahí mismo. Perdón, he sido yo. Vale. El tercer motivo de casación era la infracción del artículo 1282 del Código Civil en relación con los artículos 1225 y 1218 del Código Civil, los artículos 319, 324 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y las sentencias del Tribunal Supremo que lo interpretaban y que se aportaban. Bien, pues la cuestión sobre la que estimó el Tribunal Supremo que debía de pronunciarse era si procedía o no en la liquidación de sociedad de gananciales un derecho de reintegro a favor del cónyuge que, en virtud de un pacto con otro cónyuge, aporta bienes privativos a la sociedad de gananciales para el sostenimiento de las cargas del matrimonio. En el recurso de casación se denuncia la interpretación que se hace de la sentencia recurrida y de la intención de los contrayentes, considerándola ilógica y contraria al contenido de la escritura de aportación. En la escritura se fija el valor de los bienes, tanto del piso que se transmite como del garaje, la causa de la aportación y contiene la solicitud de exención tributaria. Debemos recordar que es la esposa la que presenta la autoliquidación del impuesto y que la Administración tributaria aplicó la exención que se pretendía. No se discute en ningún caso que los bienes objeto de aportación, el piso y el garaje, forman parte del activo, ni tampoco que sean bienes gananciales. Tampoco se discute la causa de la aportación. En la escritura de aportación de 1 de octubre del 2012 figura como causa el sostenimiento a las cargas familiares. Además, tenemos que resaltar que los bienes que se inscriben en el registro de la propiedad se inscriben con una expresión de que son gananciales y de las causas por las que se practican. ¿Qué pretende el esposo? El esposo, a través del recurso de casación, pretende que se declare el carácter oneroso de la aportación a la sociedad de gananciales y el reintegro de su valor a favor de su patrimonio, y por contra la esposa pretende que se siga manteniendo el carácter gratuito de sucesión por no constar expresamente su carácter oneroso. Pues bien, el Supremo se hace los siguientes pronunciamientos que en este caso resuelven claramente, a mi entender, la cuestión. En primer lugar, dice que el artículo 1323 del Código Civil, que dice expresamente que los cónyuges podrán transmitirse por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos, ampara el pacto de atribución del carácter ganancial a bienes privativos que se efectuó a través de la escritura de aportación. El derecho de reintegro no requiere que se establezca expresamente el carácter oneroso de la aportación. Es más, si no se ha dispuesto a título gratuito ni se ha excluido el reintegro, la regla general
que estime el Tribunal Supremo que debe ser aplicable es que toda atribución real tiene su contrapartida obligacional y genera a favor del aportante un reintegro por el valor del aportado al tiempo de la aportación. Y este valor debe actualizarse monetariamente al tiempo de la liquidación, y ello en base a los artículos 1358, 1464 y 1398 segundo del Código Civil. Perdón, que se vuelve a repetir aquí. Bien, sigue diciendo el Tribunal Supremo, el negocio no fue gratuito, tenía una finalidad concreta que era contribuir a las cargas del matrimonio y se tramitó una exención fiscal, por lo que procede la inclusión en el pasivo de un crédito a favor del esposo por el importe de las aportaciones. Asimismo, acaba pronunciándose también sobre las costas y no impone costas ni en casación ni en apelación y mantiene las de instancia que era sin imposición de costas, pero en todo caso porque se habían discutido otras partidas ajenas a las de objeto de discusión en lo que es la apelación y ahora en la casación. Y nada más, con esto doy por finalizada la exposición, esperando que haya sido de interés de todos los oyentes. Muchas gracias. Gracias, Begoña. Creo que te he dicho antes, Elena, y es porque estaba por aquí mi sobrina que se llama Elena y la tenía ahí en la mente, ¿no? No pasa nada. No, la sentencia que has comentado es muy interesante en la práctica habitual, porque estando en la biblioteca es muy frecuente hoy mismo, no al mismo tema, pero siempre, cada vez he detectado que hay más problemas con el tema de liquidación de gananciales. Si es ganancial, si hay atribución, si hay aportaciones, si está partelares de ello, pero... Y esta sentencia me parece muy importante que se conozca, es muy importante. Además proviene de Sevilla, es lo que sí. También es un aviso a navegante y creo que hemos cumplido ampliamente con la información, ¿no? De ello, ¿no? Voy a compartir también, una vez más, también un par de libros, lo voy a hacer ahora mismo. Perdona. Vamos a ver. Bien, bueno, si queréis realmente saber algo más, yo os recomiendo 2 libros. Hay más, pero a mí me parece que estos son superiores. En concreto, el magistrado, querido magistrado por esta casa, también muy conocido, amigo, Antonio Pérez Martín, Javier Pérez Martín, ¿no? Magistrado destinado en Córdoba, pues está con una obra, está ahora mismo sacando lo que son el tema de liquidación de gananciales, ha sacado el pasivo, ha sacado los temas de aspectos procesales. Es una colección que se llama Lo edita los libros azules, creo que está él detrás de esta colección. Él pretende sacar no sé cuántos libros, no sé cuándo terminará, pero todo lo que haga es una maravilla. Así que, Javier, felicidades porque el libro es una maravilla. Y después, no puedo dejar de citar a una compañera nuestra, Inmaculada Vivas. Inmaculada Vivas Tesón es catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla y además también es colegiada nuestra y tiene ya una segunda edición en un libro magnífico en Bosch. También estos 2 libros tenemos en la biblioteca del colegio, podéis acercaros cuando queráis. Y este se llama Reparto de bienes y deudas entre cónyuges en situación de crisis matrimonial. Vamos a continuar con la tercera ponente. Se trata de Marta Robles Violeta, es magistrada y está destinada en el primera instancia número 7 de Zaragoza. Como veis, estamos cogiendo prácticamente el territorio de diferentes comunidades, pero yo creo que esto es bueno. Ella va a comentar ahora una nueva sentencia también del Supremo y bueno, os dejo con ella. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. En primer lugar, pues me gustaría, antes de iniciar la exposición, agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y en concreto a José Manuel, que está ahora presente, pero también a los que no están, pero han hecho posible la organización de esta primera sesión de actualización jurisprudencial dentro del ámbito del colegio. Tengo una presentación que no la veo en pantalla en este momento para poder ir pasando las diapositivas, si es posible, perfecto. Para comenzar, me gustaría o me voy a permitir citar al Tribunal Supremo, en concreto una frase de una sentencia hay un error, es 2011, no 2015, que fue ponente María Encarnación Roca Trías, cuando dice que el sistema familiar actual es plural, es decir, que desde el punto de vista
constitucional tiene la consideración de familias aquellos grupos o unidades que constituyan un núcleo de convivencia. ¿Y por qué este inicio? Porque el tema a tratar en la exposición que voy a realizar trae causa de una sentencia muy reciente de enero de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en concreto el 27 de enero de este año, la número 243 del año 2022, donde la cuestión debatida se centra en si procede la determinación de una filiación no matrimonial en el ejercicio de una acción de reclamación de maternidad por posesión de Estado por una mujer que fue pareja y posterior esposa de la madre por naturaleza, con utilización de técnicas de reproducción asistida. En definitiva, una mujer demanda a la que fue su pareja y posterior cónyuge, madre biológica de un menor, y ejercita acción de reclamación de filiación no matrimonial con posesión de Estado. Este tema, voy a pasar la siguiente diapositiva. Este tema ya ha sido tratado por el Tribunal Supremo en diferentes sentencias, entre ellas la 740 del año 2013 y en una sentencia de pleno del año 2013 también, la 836, pero que lleva fecha de 15 de enero de 2014. En estos casos se resolvía favorablemente a favor de la reclamante la filiación no matrimonial por posesión de Estado en parejas del mismo sexo. ¿Y qué hicieron estas sentencias? Flexibilizaron los requisitos formales y temporales del artículo 7 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, que más adelante haré referencia a él. Consecuencia de esta sentencia se produjo una reforma de la citada ley en el año 2015. Antes quiero plantearles dos cuestiones y me gustaría que en su caso prueben a contestarlas en este momento y veremos al final de la exposición si su planteamiento es el mismo una vez que conozcamos las razones del Tribunal Supremo para desestimar la acción, porque casa la acción, casa la sentencia, asume la instancia y desestima la acción de filiación ejercitada. La primera cuestión es si para la determinación de una filiación no matrimonial son hechos determinantes de una posesión de Estado los hechos anteriores y coetáneos al nacimiento de un menor, como son la existencia de un proyecto común de formar una familia, manifestado en haber prestado un consentimiento para la realización de técnicas de reproducción asistida junto a la madre biológica y en actos tanto anteriores como inmediatamente posteriores al nacimiento, como haberlo comunicado a los familiares, amigos, haber manifestado el deseo de una maternidad común, incluir fotos del recién nacido donde aparecen el apellido de ambas mujeres. También existe un matrimonio posterior al nacimiento, aunque la convivencia pueda ser breve, pero si esta convivencia puede ser determinada como una maternidad vivida. La segunda cuestión es si, atendiendo a lo anteriormente expuesto, el interés del menor proclamado en la Ley 26/15 y también derecho constitucional, o sea, norma con rango constitucional recogido en nuestra norma suprema, se protege se protege al menor de mejor manera cuando se determina una doble maternidad si concurren una serie de presupuestos como hemos visto anteriormente. Volveremos a estas preguntas al final de mi exposición. No me voy a centrar en concreto en las sentencias, pero sí que vamos a ver en definitiva cómo en el año 2022 y para un caso concreto el Tribunal Supremo toma una decisión que aparentemente parece contraria a las que había tomado con anterioridad, pero no lo es. Primero vamos a recordar, y es muy importante, que la filiación se determina a los efectos de inscripción de nacimiento de conformidad con lo establecido no solo en las leyes civiles, en el Código Civil, sino también la afiliación se determina según la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida. Por otro lado, en lo que a nosotros nos afecta, el tema que estamos tratando, la filiación materna puede quedar determinada tanto por naturaleza para la gestante en el momento del parto, ya sea matrimonial como no matrimonial, y también por adopción para la mujer no gestante. A lo que debemos añadir, como he dicho, la determinación como filiación matrimonial y cuando la madre gestante estuviera casada y no separada legalmente o derecho con otra mujer, y esta última manifiesta que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge, por su propia manifestación de consentimiento
cuando se han utilizado técnicas de reproducción asistida, tal como dispone el artículo 7.3 de la Ley de Reproducción. A continuación, hay que hacer referencia a que la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana no se ocupó de la doble maternidad hasta la modificación que se produce en el año 2007. Tenemos que recordar que el matrimonio de parejas del mismo sexo tuvo luz en nuestro país en el año 2005. Se desprende que de esos matrimonios muchos de ellos tendrían la necesidad o el interés de tener hijos a los que dotarles de sus apellidos y de la filiación. Es en el 2007 cuando se adiciona el apartado tercero y permite la doble maternidad, de forma que ya no es necesaria la adopción entre pareja de mujeres del mismo sexo. Lo que pasa que en este caso se requería que la mujer no gestante debería manifestar ante el encargado del registro civil del domicilio que consentía en que cuando naciese el hijo se determinara la filiación a su familia. De tal forma que se creaba un nuevo título de determinación de la maternidad, pero sujeto a determinados requisitos, tanto formales como temporales, que ahora no vamos a entrar, pues no es el tema que estoy exponiendo en este momento. No es hasta 2015 cuando se flexibilizan los requisitos, se modifica el artículo 7.3 y ello un poco a la luz de las sentencias a las que he hecho referencia del año 2013, y se establece la determinación de la filiación de carácter matrimonial entre mujeres casadas cuando, una vez nacido, la cónyuge no gestante consiente en que se determine la filiación respecto al hijo que ha nacido de su cónyuge. Y se modificó también el artículo 44 de la Ley del Registro Civil, en la que se establecía que también constará como filiación matrimonial este supuesto al que me he referido. Dicho esto, nos encontramos que actualmente para la determinación de la afiliación entre parejas homógamas derivadas de técnicas de reproducción asistida, en este caso solo es posible cuando esta pareja es de dos mujeres, se requiere un vínculo matrimonial entre la gestante y la otra mujer, y que no puede concurrir ni separación de hecho legal y la manifestación de la no gestante de su voluntad de determinación a su favor de la afiliación del hijo nacido de su cónyuge. Pero la realidad, como he empezado al principio, es que existen otro tipo de parejas que no se encuentran unidas por vínculos matrimoniales y, sin embargo, constituyen una familia con la ayuda de las técnicas de reproducción asistida. En estos casos, para determinar la afiliación no matrimonial, debemos acudir a la adopción, la pareja debe acudir a la adopción o a la reclamación de filiación no matrimonial con posesión de Estado. El ejercicio de la acción de reclamación de filiación no matrimonial tiene su fundamento, ya sabemos, en el artículo 131 del Código Civil, que permite a cualquier persona con interés legítimo para ejercitar una acción en la que se declare la filiación manifestada por constante posesión de Estado. Hay que recordar que la acción debe dirigirse no solo frente a la madre biológica, sino también frente al menor. En la sentencia que estoy analizando o que sirve de base para la exposición que realizo, el Tribunal Supremo le recuerda a las partes, al juzgado, a la audiencia, que en ningún momento nadie se percató que no había sido demandado el menor, pero lo disculpa considerando que probablemente al intervenir el Ministerio Fiscal todo el mundo consideró que sus intereses estaban debidamente protegidos. En consecuencia, se atribuye a la posesión de Estado de filiación el papel de un presupuesto de legitimación para el ejercicio de la acción y es de aplicación respecto a la filiación derivada del empleo de técnicas de reproducción asistida. Es un título legitimador para el ejercicio de la acción del artículo 131 del Código Civil como medio de prueba de esa filiación. La existencia de posesión de Estado se determina mediante la prueba, constituyendo de esta forma una cuestión de hecho cuya determinación corresponde al Tribunal de Instancia, que valora jurídicamente si existe o no la posesión de Estado y valorando si los hechos probados son o no constitutivos del concepto jurídico de posesión de Estado. Son elementos de la posesión de Estado, el nomen, el tractus, ya sabemos, y la fama.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha considerado que es posible la acreditación de dicha posesión de Estado aun en ausencia de alguno de estos elementos, pero sí que resulta por ello posible la acreditación de la posesión de Estado en el supuesto de reclamación de filiación extramatrimonial aún sin la exigencia del nomen, en sentido estricto de uso por el menor de apellidos por parte de los apellidos de la mujer que ejercita la acción. Pero lo que resulta imprescindible es el practis, como actos de atención y asistencia al menor que comporten el cumplimiento de la función propia de madre e igualmente la fama, como la exteriorización constante de la relación de Estado, de modo que conformen una apariencia de filiación creada por el ejercicio constante de sus potestades y deberes. A su vez, que consten de manera continuada y actual hechos públicos repetidos y encadenados de los que resulte el goce público de una relación de filiación. Cuando el artículo 131 del Código Civil exige la posesión de Estado como una posesión constante, no añade nada que no resulte ya del propio concepto de posesión de Estado, que requiere un grado de persistencia como actos continuados y reiterados. Esto es importante y es lo que va a servir, entre otros argumentos que iré exponiendo, para sustentar la desestimación de la demanda de reclamación de filiación. Dicho lo anterior, el Tribunal Supremo, en la sentencia de enero, como estoy diciendo, señala que la existencia de un proyecto común de formar una familia que se ha manifestado en la prestación de un consentimiento entre mujeres que son pareja, pero no unidas por vínculo matrimonial y han prestado un consentimiento en la clínica de reproducción asistida y actos anteriores o incluso inmediatamente posteriores al nacimiento, como podría ser el envío de fotos o compartir ese nacimiento con amigos y familiares, no es suficiente para determinar una filiación no matrimonial por posesión de Estado. Se razona que el consentimiento solo está previsto legalmente para los supuestos de parejas unidas por vínculo matrimonial, para determinar extrajudicialmente una doble maternidad, y siempre cuando se preste con los presupuestos y los requisitos legales, pero no es suficiente cuando lo que se ejercita es una acción de reclamación de filiación por posesión de Estado de naturaleza no matrimonial. Considera el Tribunal Supremo que no son tan relevantes los hechos anteriores al nacimiento como realmente los hechos posteriores, la formación, no un proyecto familiar, sino la formación concreta del proyecto familiar común que se sustenta con la crianza de los hijos. En tanto que posterior, son decisivos para apreciar si existe una persistencia y constancia en el comportamiento como madre a efectos de apreciar la posesión de Estado. A su vez, cuando la relación mantenida con el menor tras la separación es esporádica, podría ser considerada más propia de una amistad con la madre que de una maternidad, o como es el caso de nuestra sentencia, que ni siquiera se solicitan medidas personales o patrimoniales respecto a este menor cuando se produce la ruptura del vínculo matrimonial posterior al nacimiento. De hecho, la propia demanda de la madre gestante, de la madre biológica, refiere que la pareja no tiene hijos y la ahora reclamante no realiza ninguna alegación, ni siquiera se persona en el procedimiento. Todo ello cuestiona la constancia, la continuidad y la exteriorización en la relación con el menor que precisa esta maternidad vivida. Por otro lado, el siguiente fundamento de las dos sentencias, tanto de instancia como la audiencia provincial, fundamentan su fallo en la prueba, en los hechos que determinan el interés del menor y que fue utilizado para atribuir la maternidad no matrimonial al favor de la no gestante. Pero este no es causa, como dice el Tribunal Supremo, el interés del menor que permita al juez atribuir una filiación. Es el legislador, según considera el Supremo, al establecer el sistema de determinación de filiación y las acciones de impugnación y reclamación, quien debe valorar en abstracto este interés superior junto a otros intereses. No puede presuponerse que el superior interés del menor quedará tutelado por el hecho de que el cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad recaiga, en abstracto, sobre dos personas y no sobre una, lo que nos llevaría a la estimación de prácticamente todas las acciones de reclamación de maternidad o paternidad, aun cuando no concurran otros presupuestos. Preservar la unidad y la estabilidad familiar derivadas de una relación materno-filiar, ponderar el beneficio
de la estabilidad personal y familiar del menor sí que se ajusta a los criterios adoptados por el Tribunal Supremo. Y ello porque la creación por sentencia de una relación jurídica que no se basa en ningún vínculo biológico, cuando no se preserva una continuada y vivida relación materno-filial de la reclamante con el menor, no atiende, según el Supremo, a la protección de sus intereses. Lo dicho no excluye que el interés del menor sea tenido en cuenta para adoptar de oficio medidas por los órganos judiciales. El Tribunal Supremo, de esta forma, partiendo de lo anterior, en casos de filiación no matrimonial derivada de técnicas de reproducción asistida, ha valorado en ocasiones que el interés del menor, para un concreto caso, queda mejor protegido por la determinación legal de una doble maternidad, convirtiendo en legal una filiación vivida. Sin embargo, en esta sentencia de enero, revisa la valoración que del interés del menor se ha hecho a partir de los hechos que han quedado probados, puesto que la determinación de este beneficio, al tratarse de una valoración con un contenido jurídico, puede ser objeto de revisión en casación, examinando las circunstancias más adecuadas para su protección. Llegados a este punto, he de decirles, como ya he adelantado, que el Tribunal Supremo, en la sentencia de la que hemos partido, consideró que la reclamación efectuada por quien fuera pareja y luego esposa de la madre biológica del menor, a la que asistió en los inicios en la clínica con un consentimiento y que tenían un proyecto de vida, de familia, debía de ser desestimada. Casó la sentencia y desestimó por ello la acción. ¿Cuáles son las conclusiones a las que yo llego? Pues las conclusiones derivadas de lo anteriormente expuesto en materia de determinación de filiación matrimonial derivada de técnicas, no matrimonial, perdón, derivada de estas técnicas de reproducción en parejas homógamas femeninas son las siguientes. La primera y fundamental es la existencia de una deficiente regulación de la doble maternidad en este tipo de parejas. Una leve pincelada, porque ya veo que me estoy marchando de tiempo, decir que el Código Civil de Cataluña sí que contempla esta posibilidad en uno de sus artículos, en el libro de familia, puesto que hace referencia a los hijos nacidos derivados de fecundación asistida de mujer practicada con el consentimiento expreso de su cónyuge sin distinguir entre mujeres y hombres. A continuación, una segunda conclusión, hay que destacar que la determinación de la filiación no matrimonial derivada de la utilización de técnicas de reproducción asistida solo es posible mediante el ejercicio de una acción de reclamación de filiación, ya sea con posesión de Estado o sin ella, que sería el caso del hijo, o mediante adopción. Por otro lado, el consentimiento en el ámbito de la filiación derivada de técnicas de reproducción asistida, cuando se presta con los presupuestos y requisitos legales ante la clínica médica, es esencial para la determinación extrajudicial de una doble maternidad cuando se emite este consentimiento ante el encargado del registro civil, es esencial cuando media vínculo matrimonial, pero no es suficiente cuando lo que se ejercita es una filiación por posesión de Estado, lo que nos lleva a que debemos atender las circunstancias del caso concreto y que para que prospere una acción judicial de reclamación, tal como hemos visto, ha de valorarse conjuntamente tanto la existencia de un proyecto reproductivo común de las dos mujeres, la posesión de Estado como madre y el interés del menor en preservar la relación con una persona a la que tiene como madre, y el interés del menor puede incluso quedar mejor protegido por la determinación legal de una doble maternidad o no. Hay que estar al caso concreto. Bien, hasta aquí llega mi exposición y ahora me gustaría que volvieran a hacerse las preguntas que he hecho al principio y pensar si llegan a las mismas conclusiones que ha llegado el Tribunal Supremo o sus contestaciones serían diferentes. Y no olvidemos que, en definitiva, el derecho es preguntarse si un determinado supuesto puede ser subsumido en una norma jurídica. Y por ello no me despido sin plantearles una nueva pregunta de si debe modificarse esta regulación de la ley de reproducción asistida y si deben incluirse a las parejas de hecho en orden a la determinación de una filiación no matrimonial. Muchas gracias por la atención que me han prestado y espero que la exposición haya sido de su agrado.
Muchas gracias, Marta. Magnífica exposición. Yo creo que además es un tema muy novedoso y la verdad es que ha hecho cirugía con la sentencia. Tampoco me quería centrar solo en las sentencias. Bueno, pero es muy interesante lo que has comentado sobre la deficiente regulación, ¿no? Como en otras ocasiones, pues voy a compartir también, en este caso, un par de libros. Siempre me gusta recomendar un par de libros. En este caso lo tenéis aquí, creo que lo veis. Voy a pasar. Yo, aunque es un libro, sigo con Javier Pérez Martín, tiene un tomo concreto de acciones de filiación, determinación, reclamación, impugnación. Sé que no está al día en cuanto a la legislación de reproducción asistida, pero sigue siendo un magnífico libro desde el punto de vista procesal, como plantea las acciones, también está muy bien explicado sobre el tema sustantivo. Libro que se encuentra en la biblioteca del colegio y que podéis consultar. Y el otro es un libro, pues, novedoso, no lo conozco, pero me ha llamado la atención y habla del turismo reproductivo, que también es un tema muy interesante, los nuevos modelos de familia. Bueno, vamos a pasar. Quería comentar que quizá haya también algún problema de conexión. Bueno, tened en cuenta que no estamos en el salón de actos, donde hay estabilidad, hay un wifi maravilloso, un sistema de sonido y que cada uno estamos en nuestro domicilio y estamos compartiendo y puede que uno tenga más wifi, otro menos, otro mejor sonido y esto es normal dentro del directo. Voy a pasar ahora a, bueno, comentar también que ha habido algún compañero que si se va a compartir las exposiciones. Pues sí, se va a compartir. De hecho, tengo al técnico preparando ya PDF, quizá lo vaya a compartir antes de que terminemos, pero esto sube al YouTube colegial. Lo comenté al principio. Es interesante que os suscribáis porque así en YouTube os va en ese momento a comunicar si ya está disponible. Pasamos a la siguiente y última ponencia, que es compañera y magistrada de primera instancia número 2 de Cádiz, Susana Martínez del Toro. Ella nos va a comentar algunas sentencias sobre el tema del riesgo, la declaración de riesgo en el contrato de seguro. Bienvenida, Susana. Buenas tardes. Pues yo voy a tratar sobre la sentencia 630 del año 2022, de 22 de febrero. No sé si me escucháis porque yo me veo la imagen congelada. Perfectamente. Se te escucha bien. Susana, perfectamente. Vale. Aunque la imagen está congelada. No vale. Y la conexión. Esta sentencia versa sobre el contrato de seguro y es bastante interesante la interpretación que hace el Tribunal Supremo de los párrafos segundo y tercero del artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro. Concretamente, los conceptos de esta sentencia más interesantes son, en primer lugar, la rescisión del contrato de seguro por inexactitud en la declaración del riesgo, que se recoge en el párrafo segundo, la regla de equidad, que se recoge en el párrafo tercero, en relación a cuándo procede la aplicación de esta, si tiene que relacionarse con la que viene recogida de la rescisión en el párrafo segundo, es decir, que solamente procedería a aplicarla si hay resolución en el plazo de este párrafo, que es en el plazo de un mes desde el conocimiento de esa inexactitud del riesgo, o si, por el contrario, esta regla de equidad se puede aplicar de forma independiente siempre que exista inexactitud, independientemente del plazo en el que se haya ejercitado. También trataremos sobre las inexactitudes en la declaración del riesgo, los supuestos de dolo y culpa grave, y estas declaraciones normalmente se hacen bien en cuestionarios, declaración de salud o incluso incluidas en las condiciones particulares de la misma póliza. Empezamos en primer lugar por recordar el artículo 10 de la Ley del Contrato de Seguro. Este artículo sabéis que recoge la obligación del tomador del deber de declarar antes de la conclusión del contrato, de declarar al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo. Quedará exonerado de este deber de declaración si no se le somete el cuestionario por el asegurador, o bien aún sometiéndoselo cuando no estén comprendidas en este cuestionario aquellas circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo. Las consecuencias de esta declaración se recogen ya en el párrafo segundo y tercero, de forma que el asegurador podrá rescindir el contrato siempre mediante declaración dirigida al tomador
cuando en el plazo de un mes, desde que haya tenido conocimiento de la inexactitud de esta información que pueda afectar a la póliza, y siempre que no concurra dolo o culpa grave. Si el siniestro sobreviene antes de que el asegurador haga esta declaración, la prestación, es decir, la indemnización que tiene que abonar, se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. En esta sentencia, el Tribunal Supremo parte que habían quedado fijados en las sentencias de instancia, por un lado, que la rescisión intentada por la aseguradora no había sido válida porque se habían pasado los plazos legales del párrafo segundo, pero también había quedado claro y fijado en la sentencia que no hubo dolo o culpa grave por parte del tomador en esa inexactitud de la declaración del riesgo, con lo cual la aseguradora no podía exonerarse de su obligación de indemnizar. Sin embargo, como existían estas inexactitudes, sí la responsabilidad de la aseguradora establece el Tribunal Supremo que puede quedar reducida en la misma medida que la prima que hubiera debido recibir de haberse declarado correctamente el riesgo. Concretamente, el supuesto de hecho de la sentencia se trataba de una empresa de transporte frigorífico que contrata el seguro en octubre del año 2014. En febrero de 2015, la aseguradora comunica la intención de revisar las condiciones porque habían ocurrido varios siniestros que excedían de lo que inicialmente la póliza contemplaba. En marzo de 2015, la aseguradora comunica que si no acepta la revisión, rescindiría el contrato de seguro. Y en abril de 2015, la aseguradora decide unilateralmente rescindir el contrato. La empresa frigorífica presenta una demanda de más de 3 millones de euros reclamando el importe de las indemnizaciones por siniestros que estaban cubiertos por la póliza y que no habían sido abonados por la aseguradora. La contestación de Generali, en un primer momento, lo que solicita es la desestimación de la demanda por inexactitud en la declaración del riesgo. Concretamente, dijo que el número de vehículos que se habían declarado no se correspondían con los que realmente tenía, sino que había muchos más, y también los índices de siniestrabilidad que había tenido la empresa en periodos anteriores. Entonces, decía que se habían cumplido los requisitos del párrafo segundo para la rescisión del contrato. Subsidiariamente, solicitaba en la contestación de la demanda solamente indemnizar por los siniestros antes de la rescisión del contrato. Y ya, en segunda petición subsidiaria, indemnizar todos los siniestros, pero que se aplicara la regla de equidad. Las resoluciones judiciales, empezando por la de primera instancia, estima íntegramente la demanda y asume que los datos suministrados no eran correctos, los datos suministrados por la empresa, pero sí indica que los había conocido la aseguradora en diciembre de 2014, con lo cual había transcurrido el plazo de un mes para rescindir el contrato que establece el párrafo segundo del artículo 10. La sentencia de la segunda instancia confirma la sentencia de la primera instancia, esencialmente, y añade dos cosas bastante curiosas. Por un lado, que las inexactitudes en la declaración del riesgo no es por dolo o culpa grave de la empresa, que se había limitado a cumplimentar un cuestionario de la aseguradora. Y, en segundo lugar, que la regla de equidad solamente procede siempre que la rescisión sea procedente, es decir, que se haya hecho dentro de los plazos del párrafo segundo. El Tribunal Supremo, en relación a la inexactitud del riesgo, lo que dice es diferenciar el párrafo segundo del párrafo tercero. El párrafo segundo dice que la inexactitud en la declaración del riesgo afecta solamente a lo que es la subsistencia del contrato y debe de ejercitarse en el plazo de un mes desde que se tenga conocimiento de esta inexactitud. Pero el párrafo tercero no regula, no afecta a la suerte del contrato, sino que se refiere a la prestación y al derecho de la indemnización. Recoge dos supuestos: que el siniestro ocurra antes que la aseguradora haga la declaración rescisoria a la que se refiere el párrafo segundo, o que la aseguradora tome conocimiento realmente de esta situación de inexistencia o de inexactitud en la declaración del riesgo precisamente cuando este siniestro se produce. El Tribunal Supremo parte de lo que no había sido discutido en la instancia. Por un lado, que la rescisión por Generali no había sido válida porque se había producido con posterioridad al mes establecido en el párrafo segundo y que no había habido dolo o culpa grave por el tomador en las inexactitudes de la declaración del riesgo. Esto quiere decir que la aseguradora no se podía exonerar de la obligación de indemnizar. Y también que esta inexactitud en la declaración sí existió, con lo cual, como el riesgo declarado no se compadecía con el contratado,
resulta de aplicación la regla de proporcionalidad o regla de equidad del párrafo tercero. Las consecuencias que se derivan de esto son, por un lado, que la responsabilidad de la aseguradora debe quedar reducida en la misma medida que la prima que hubiese tenido que recibir si el tomador hubiera declarado correctamente el riesgo. En este sentido, hace referencia a la sentencia 600 del año 2006, que indica que se reduce proporcionalmente la indemnización partiendo de la prima pagada y la que debería de haber sido pagado si el riesgo hubiera sido declarado en forma regular. Y ello es para restablecer lo que es la relación silasmática que debe existir en la base del contrato de seguro. La segunda consecuencia es que no proceden los intereses del artículo 20 y es un supuesto que se encuadra en el párrafo octavo en el sentido que la demora en el pago de la indemnización se puede encontrar justificada y hace referencia a la sentencia de 12 de abril de 2004 que recoge el supuesto que las omisiones que se trata hubieran de influir razonablemente en la determinación del asegurador al momento de conocerlas para no pagar el capital, que fue precisamente lo que hizo. Sobre la regla de proporcionalidad o regla de equidad, esta procede cuando la información que se facilita no se corresponde con el riesgo real. Se puede, lo que había dicho la evidencia era relacionarla con el párrafo segundo, en el sentido de que era un presupuesto, solamente procedería a aplicarla si hay resolución en el plazo del párrafo segundo, o bien debe ser entendida de forma independiente y procede siempre que hay inexactitud de la declaración de riesgo. Esta es la postura que asume esta sentencia del Tribunal Supremo. Respecto de la regla para aplicar esta indemnización que realmente procede, es una regla matemática muy fácil de obtener y lo que hace es recalcular la indemnización que se va a pagar. Esta indemnización se calcula con el importe de los daños, que sería el importe de la indemnización, que se hubiera pagado de haberse contratado la cobertura correcta, por la prima que realmente se ha pagado y se divide por la prima teórica del riesgo real. Sobre las inexactitudes en la declaración de riesgo, esto supone una falta de comunicación y se produce un incremento de riesgo que fue el cubierto inicialmente por la póliza. Existen diferencias entre los criterios que se tomaron como referencia a la hora de hacer el seguro y los que le hubieran correspondido de conocerse la realidad. La legislación lo que dice es que si hay dolo o culpa grave, se produce la exoneración en el pago de la indemnización y en el caso de que no exista dolo o culpa grave, si es un fallo fortuito o sin intención, se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado. Normalmente los errores pueden venir de la contratación de la póliza inicial, bien porque la póliza se haya quedado pequeña, porque se hayan producido ampliaciones, o bien porque se hayan proporcionado datos que sean imprecisos o que no sean completos, que es lo que hace que el seguro tenga una pequeña distorsión. El problema se produce cuando se comprueba que la póliza que se debería de haber abonado tenía que haber sido superior a la que realmente se abonó. Y esto es lo que normalmente se evidencia cuando se produce el siniestro y se produce la aplicación de la regla de equidad. Normalmente la declaración del riesgo se suele hacer, pues como hemos comentado, a través de un cuestionario, una declaración de salud o incluso se incluyen en las mismas condiciones particulares del contrato. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido delimitando qué es lo que puede acceder al recurso de casación en relación con la declaración del riesgo. Y ha indicado que sí puede ser objeto de casación la controversia sobre la validez material del cuestionario en atención a su contenido, lo que sería la valoración jurídica del contenido de la declaración o del cuestionario de salud, es decir, si materialmente es válido para apreciar la ocultación dolosa del riesgo por el asegurado. Ahí hemos recogido algunas de las sentencias que establecen este acceso a la casación. También la jurisprudencia ha ido diciendo lo que no puede ser objeto de casación, que considera que es una cuestión fáctica y que debe de respetarse lo que se haya dicho en la instancia. Y serían los supuestos de si existió o no existió el cuestionario de salud o si este cuestionario fue cumplimentado con las respuestas del tomador o asegurador o simplemente fue firmado por el asegurado. En este sentido, hay varias sentencias, la 3798 del año 2020, la 2795 del 20 y la 2075 de 2020. En estos casos se habla de un cuestionario que había sido solamente rellenado por el mediador, no por el asegurado, o que solamente había sido firmado. Esto, una vez que se haya las sentencias de instancia lo den por probado, no son cuestiones que puedan acceder al recurso de casación y el Tribunal Supremo no entra a valorarlas. Son numerosas las sentencias
del Tribunal Supremo sobre la declaración del riesgo y la validez del cuestionario. Concretamente, la sentencia 3979 de 2020 y la sentencia 4045 de 2020 vienen a decir que la controversia sobre la validez material de la declaración del cuestionario, la aplicación de la jurisprudencia de este artículo 10 ha llevado muchas veces a soluciones distintas, en el sentido de que no siempre se aprecia la existencia de dolo o culpa grave cuando hay respuestas concretas y cerradas en cuestionarios, sino que también muchas veces los supuestos de generalidad del cuestionario se establece que hay una infracción de la declaración del riesgo cuando hay suficientes elementos significativos que el asegurado debía representarse como objetivamente influyente para que la aseguradora pudiera valorar. En este caso, la sentencia 3979 del 20 habla de circunstancias concurrentes, es decir, circunstancias que acrediten que concurren elementos objetivos sobre el estado de salud de la asegurada, que ésta tenía que representarse como influyentes en la declaración del riesgo y los ocultó en esa declaración o en ese cuestionario. Sobre los cuestionarios genéricos también hay varias sentencias del Tribunal Supremo, concretamente la 345 del año 2020, habla de un cuestionario que le fue sometido a la aseguradora, muy genérico e indeterminado, que encierra un juicio valorativo subjetivo, con preguntas como si había tenido alguna limitación física o psíquica o simplemente si tenía buen estado de salud. El Tribunal Supremo en esta sentencia viene a decir que con este tipo de cuestionario se deja al arbitrio del asegurado determinar qué se entiende por limitación física o psíquica o incluso qué se entiende por buen estado de salud. En otras sentencias, como la 4045 de 2020, también un supuesto de cuestionario genérico, se preguntaba, entre otras cosas, si se practicaban deportes de riesgo o de peligro. Estas sentencias hacen referencia al concepto que se viene delimitando como falta de idoneidad del cuestionario, que es excesivamente genérico para apreciar la existencia de dolo o culpa grave. La sentencia 757 del año 2021, de 1 de marzo, viene a decir que es la aseguradora la que debe soportar esta falta de idoneidad de un cuestionario cuando éste no permita a la misma aseguradora valorar adecuadamente el riesgo. Esta sentencia, junto con la sentencia 7 del año 2020, la 647 del año 2020, 639, 638 y la 611 del año 2020, viene a fijar una serie de criterios sobre la declaración del riesgo. En primer lugar, dice que el deber de declaración del riesgo ha de ser entendido como un deber de contestación o respuesta a lo que le pregunte el asegurador. Y además recaen las consecuencias que derivan de su no presentación o de la presentación de un cuestionario incompleto o demasiado genérico o ambiguo. En segundo lugar, establece que el asegurado no puede justificar el incumplimiento de su deber de declaración del riesgo por la mera circunstancia que el cuestionario sea rellenado o cumplimentado materialmente por el personal del asegurador, siempre que esté probado o acreditado que es el asegurado quien proporcionó las respuestas al empleado. La sentencia 572 del 19 viene a introducir, por ejemplo, el dato para acreditar que esa respuesta la suministró el asegurado cuando se introducen cuestiones personales, por ejemplo, la altura y el peso del asegurado. La sentencia 3980 del año 2020 habla también de la eficacia del cuestionario a los efectos del artículo 10, que dice que no depende ni de la forma ni de quién cumplimente este cuestionario y concretamente utiliza la expresión por la forma en que se rellenó pueda concluirse que el tomador de seguro no fue preguntado por esa información relevante. En tercer lugar, se establece que el cuestionario no tiene que revestir una forma específica de la que deba depender su eficacia y en cuarto lugar, que el tribunal lo que debe examinar es si el tipo de preguntas que se le formulan al asegurado eran conducentes a que éste pudiera representarse a qué antecedentes de salud conocidos por él o que pudiera conocer se referían las preguntas, es decir, si las preguntas le permitían ser consciente que de no mencionar esa patología o de no identificarlas con el riesgo, estaba ocultando o silenciando datos relevantes para esta exacta valoración y además estaban relacionados con el siniestro que se aseguraba. En este caso, la sentencia 600 del año 2020 y 3798 del año 2020 establecen que del artículo 10 de la Ley del Contrato del Seguro, lo determinante de la liberación del pago de la prestación a cargo del asegurador no es la inexactitud en la respuesta, sino la existencia de dolo o culpa grave, es decir, una inexactitud intencionada o debida a una culpa o negligencia de especial intensidad y además esto tiene que tener una relación, un nexo causal entre ese dato omitido y el riesgo cubierto.
Esto se relaciona también con la llamada declaración leal del asegurado, que se determinan sus requisitos en la sentencia 3980 del año 2020 y 345 del año 2020. Estos requisitos fijados por la jurisprudencia son que se haya omitido o comunicado incorrectamente un dato relevante, que dicho dato hubiera sido requerido por la aseguradora mediante el correspondiente cuestionario de una manera clara y expresa, que el riesgo declarado sea distinto del real, que el dato omitido o comunicado con inexactitud fuera conocido o debiera haber sido conocido con un mínimo de diligencia por el asegurado en el momento de contratar la póliza, que ese dato sea desconocido para la aseguradora también en ese momento y que exista una relación de causalidad entre esas circunstancias omitidas y el riesgo cubierto. Por tanto, la validez material del cuestionario requiere preguntas concretas, objetivamente conducentes a que pudiera representarse sin dificultad a qué antecedentes de salud por el conocido se refería la aseguradora, de forma que al responder negativamente a esas preguntas omitió conscientemente antecedentes de salud por los que fue preguntado y que la aseguradora no conocía. La doctrina jurisprudencial admite que la relación de causalidad se puede aprobar mediante un juicio de probabilidad cualificada, es decir, que el material probatorio permitan apreciar con un grado de convicción suficiente la influencia decisiva que tuvieron esos antecedentes de salud ocultados realmente en la producción del resultado. La asegurada conocía o no podía desconocer que pese a la generalidad de las preguntas del cuestionario, podía razonablemente entender como relevante que la aseguradora debía tener conocimientos de ello para valorar adecuadamente el riesgo objeto de aseguramiento y que los ocultó a sabiendas. En este caso, se impidió a la aseguradora valorar adecuadamente el riesgo que aseguraba. Hemos recogido también, al final, una serie de sentencias que recogen supuestos concretos de ocultación de información y que son interesantes porque, como hemos dicho anteriormente, pues es la casuística la que ha ido delimitando cuando un determinado cuestionario o una determinada declaración de salud y la forma en la que están hechas las preguntas suponen o no suponen la existencia de dolo o culpa grave y, en su caso, la exoneración del pago de la indemnización o la aplicación de la regla de la equidad, que es a lo que se refiere esta sentencia. Resaltar de todas, fundamentalmente, bueno, pues la 877 del 20 es interesante porque en este caso se dice que no hubo dolo porque se hizo la declaración en relación a unas lesiones que tenía en el ojo el asegurado que se veían a simple vista y que él no lo ocultó, que fue el agente que además le rellenó la póliza y le conocía, el que decidió no reflejarlo. Otra sentencia, por ejemplo, la 2795 del año 2020, un supuesto de invalidez derivada de patologías mentales, se discutía que estas patologías mentales estaban relacionadas con el alcoholismo y decía el asegurado que no se le preguntó por patologías mentales, pero sí se le había preguntado por alcoholismo. Aquí también se entendió que había existido una ocultación de información. Es interesante también la sentencia 2075 del año 2020, en la que el diagnóstico concluyente de la enfermedad que determinó el riesgo fue posterior a la fecha de suscripción de la póliza. Y en este caso, el Tribunal Supremo dice que es intrascendente que este diagnóstico se produzca en un momento posterior. Y resaltar también de todas estas la sentencia 3980, está aquí, la 3980 del año 2020, en la que se oponía el asegurado indicando que no se podía, nos encontrábamos en el supuesto del artículo 89 de la Ley del Contrato del Seguro, en el sentido que este artículo está dentro de lo que serían los seguros, la regulación de los seguros de vida y que establece solamente la facultad del asegurador de rescindir el contrato en el plazo de 1 año desde su celebración cuando haya inexactitudes. Pero este artículo recoge la salvedad de que haya existido dolo o culpa grave. Y con esto doy por terminada mi exposición. Bien, muchas gracias, Susana. No solamente has comentado la sentencia, sino que además has hecho un magnífico recorrido jurisprudencial sobre el tema de la declaración del riesgo, que es un tema que además a mí me han preguntado muchísimas veces en la biblioteca, casi siempre, el 90% de las veces, derivado del seguro de vida. Bueno, con esto vamos a finalizar lo que es esta jornada. Se trataba de un paseo
jurisprudencial de ciertas novedades del derecho civil, evidentemente no se puede abarcar toda la producción del Tribunal Supremo, para eso ya existen crónicas jurisprudenciales en el Consejo General del Poder Judicial, pero sí al menos resaltar varias sentencias y creo que lo hemos logrado, ¿no? Daros las gracias. Se trata de un formato que repetiremos el próximo 21 de junio. Esta vez será penal, ¿eh? El tema será penal. Y en cuanto a algunos pequeños problemas que hemos tenido técnicos, el habitual cuando estemos cada uno en un sitio distinto del territorio nacional, ¿no? Y en diferentes medios, ¿no? Me han preguntado también algunos compañeros sobre si el compartir el PDF. Bueno, yo creo que el compañero César, nuestro técnico, lo está compartiendo y ahí lo tenéis. Pero mañana, cuando se edite y se sube al YouTube, se va a poner un enlace y ahí vais a tener todos los PDF. Y además son todos muy importantes porque no solamente se comenta la sentencia, sino la derivación de dónde viene y otros asuntos similares. Bueno, pues daros las gracias tanto a los asistentes como a los ponentes. No sé si hay alguien por ahí de los ponentes para, bueno, felicitaros y bueno, nos vamos a ver en otra ocasión, supongo, ¿no? Creo que había algún problema con algún vídeo de Susana, no sé, que estaba congelada, pero bueno, se la ha escuchado. ¿Emilia? Sí, yo estoy aquí. Vamos vale. Todas. Pues nada, que agradecido de verdad y por colaborar con este colegio. Creo que los compañeros lo van a tener muy en cuenta y de verdad que agradecimiento a vosotras por vuestro tiempo y de ilustrarnos en estas sentencias que habéis comentado. Pues José Manuel, ¿a mí se me oye? ¿Se te oye? Se te sí, oye. A mí no se me ve, pero se me oye. Bueno, pues agradecer al Colegio de Abogados de Sevilla y a ti especialmente, José Manuel, la oportunidad que nos has dado y, como tú bien dices, bueno, pues tener una actualización no solamente de la sentencia, sino que muchas veces cuando uno se mete a profundizar en una sentencia se da cuenta de que el alcance es mucho mayor y que empezamos a descubrir otras cosas y aclaramos sobre todo muchos conceptos que a lo mejor cuando uno lee una sentencia en diagonal rápida corriendo piensa que, bueno, que es una sentencia normal, pero la verdad es que cuando profundiza te das cuenta que normalmente todas tienen bastante desarrollo y bastante interesante, ¿no? Pues muchísimas gracias por por estas sesiones que nos han resultado muy interesantes. Bueno, pues nos emplazamos para el 21 de junio. Yo ya no sé si alguno de vosotras estaréis, ya lo hablamos, ya se escogerá las sentencias penales, que habrá novedades y algunas que estarán por salir de aquí al 21 de junio, supongo. En este caso, repito, será de temas penales. Y para terminar, bueno, va a haber una pequeña sorpresa. No sé si César lo tiene preparado. Y a mí me gusta siempre terminar con como cinéfilo que soy, con una recomendación. Entonces, os voy a pasar un tráiler a vosotras y también a los asistentes de una serie, ya que hemos hablado también, recomendé antes la serie de televisión sobre la sentencia que comentó Begoña. Hay una serie que se llama La Escalera. Es conocida. Es una serie, es docudrama también de un tema que ocurrió en Estados Unidos. Está desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista del abogado muy interesante. El tráiler que paso es del docudrama, pero sé y me consta que se ha hecho otra serie de televisión ya con actores y con otros enfoques que habrá que comparar. Mientras tanto, os paso el tráiler de esta película y, bueno, nos emplazamos para próximamente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. I can vividly remember finding Kathleen. 911, where's your emergency? My wife had an accident. She's still breathing. What kind of accident? Down on the stairs. Kathleen Peterson was found dead at the bottom of the couple's staircase. Peterson's husband is novelist Michael Peterson. The cop was on me instantly. There was sufficient evidence to warrant a trial. The injuries are not consistent with a fall down the stairs. The charge, first-degree murder. No way in this world my father ever would have hurt Kathleen. We're like, Dad, we believe you. He wanted to give the appearance that this was a wholesome, functioning family.
Well, that simply is not true. Mr. Peterson was bisexual. I understand you want to pump the ratings, but give me a break. I don't think the DA cares about truth anymore. This has become a show. The back of the head was struck 3 times. Duane Deaver had a pattern of preparing misleading expert reports. Scientists are not supposed to take sides. The murder case against Michael Peterson doesn't just involve his wife anymore. It involves a friend who died 18 years ago. At the bottom of a staircase. Okay, well, you guys got a much better film now. They lied, they cheated, they did everything to convict me. There was cleanup by the police. It shook the foundations of my beliefs in the justice system. The system is flawed and it needs to change. This is contamination in the crime scene. The DA's trying to say that our dad killed our mother. There's no murder weapon, there's no motive. But we're sitting behind our dad. It never occurred to Michael Peterson that people wouldn't believe him. That's really what this is all about. He thought he'd get away with it.